2 meses después, aquí estamos. Vuelve Actualidad y Empleo Ambiental. Hay veces que hay que fragmentar un poco el programa por diversos motivos. Y esa fragmentación no siempre tiene que ser mala. En mi caso, ha sido bastante buena. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 164 del martes 24 de enero de 2023, hablamos sobre fragmentación de hábitats. Y cosas buenas y cosas malas, ¿eh? No todo va a ser negativo, ya veréis. No os vayáis diciendo, va, sí, todo mal, ya está. No, quedaros, que está interesante. Pero antes, Enoc, ¿qué tal? Te iba a decir, ¿qué tal tu semana? No. ¿Qué tal tus 2 meses que llevamos sin grabar? Pues muy bien, he hecho un montón de cosas, como te puedes imaginar. Pero bueno, esta semana que tenemos un montón de grabaciones para el podcast, que me he puesto a agendar con invitados, todos me han dicho que sí y ahora tenemos la semana hasta arriba de grabaciones. Ya sabemos que en enero la gente puede grabar, luego en julio les cuesta más, ¿eh? Bueno, ¿y tú qué tal tu semana? Mi semana o mis meses. Pues mira, he conseguido una cosa importante, que es cuando nace un niño mantenerlo vivo los 2 primeros meses de vida y esas cosas. Es muy importante. Y, casi pues, más importante que el podcast, ¿eh? Sí, no, pues ya sabéis que hemos parado de grabar porque justo fui padre. Justo antes de emitirse el último ya había nacido mi peque. Y nada, pues cambiando pañales, tranquilito aquí en Úbeda las navidades, no he ido a ningún lado, porque con un niño de un mes, pues mes y medio no puedes ir a ningún lado. Así que nada, disfrutando de la familia, pero de aquí en casita y la verdad que súper bien. Y a nivel de curro, pues organizando el año, que pues organizando el gestor de tareas, el de clientes, el de CRM, pues echando mucho rato a trabajo interno y ya con ganas de empezar a grabar podcast y ya empezar la rutina. Muy bien. ¿Vamos ya? Venga, invitado? Preséntanos. Hoy tenemos con nosotros a José Guerrero Casado, que es biólogo, doctor y profesor del Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba. Muy buenas, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena. Encantado Muy buenas, de estar con José. ustedes. Enoc, antes que te decía, que fíjate, antes de dar el paso al invitado, que hemos dicho, es de Córdoba, tal, le estaba diciendo, tengo ganas de ir a Córdoba. Pues hablando de GeoInnova, que hemos hablado antes, también parte del equipo de GeoInnova, Patricio y tal, está en Córdoba. O sea, en la visita que tengo que hacer a Córdoba, aparte de ir a veros a vosotros a la universidad, tengo que pasarme a ver a los compañeros de GeoInnova también, que tienen parte en Córdoba, a Eva y a Patricio. Así que ahí lo dejo. Pues si lo escuchan, que lo sepan, que tengo que ir a verlo también. Claro. Bueno, José, Mi pregunta. la pregunta que hacemos siempre, aunque igual te la puedes ahorrar, Enoc. Ya sabemos que Sí, ya sabemos que el biólogo ya no sabemos de qué va a ser, pero bueno, José, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Vale, pues son 2 preguntas que podrían parecer la misma, pero las respuestas son distintas, ¿no? Yo en mi caso, de pequeño, que lo que quería ser mayor, bueno, a veces no lo tenía muy claro, ¿no? Lo que sí tenía claro es que me gustaba algo relacionado con la naturaleza, ¿no? A estar al aire libre. Y si mi madre me dice que yo decía de pequeño guardabosques, ¿no? Bueno. De 30 años, pues la figura del guardabosques, ¿no? Que quizás existía un poco más que ahora, pues yo decía guardabosques. Y luego ya, pues claro, conforme vas creciendo, te vas fijando un poco más, ¿no? El aspecto biológico, ecológico, las plantas, los animales, y vas ya un poquito cerrando un poquito más el enfoque, ¿no? Y ya pues, decidí estudiar biología, ¿no? Y decidí estudiar biología porque Biólogo desde el nacimiento, está sí, clarísimo. sí. Bueno, pero ya, en el campo y luego lo que sí es verdad que cuando empecé ya con lo que es la investigación, a trabajar, a hacer el doctorado, no me imaginaba que solo quería tantas horas de ordenador, de estadística, de leer artículos. Y bueno, la hora de campo a veces uno la echa mucho en falta, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que yo quería dedicarme a esto, ¿no? A algo relacionado, digamos, con la naturaleza. Sí, lo tenemos claro. O sea, siempre lo decimos. Los biólogos nacemos biólogos, ya está. O sea, tú que has tenido niño, niña, biólogo, pues el biólogo. Sí, Que sí. no sabemos que se llama biólogo y le ponemos nombres raros, pero nacemos biólogos.
Sí, la mayoría de las vacaciones, sí. Oye, José, Los que son vocacionales suelen ser muy vocacionales. Sí, Eso sí, sí es verdad. biología es de las muy, muy, muy vocacionales. Sí, 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 cierto. Para mí y, o para par. y estuviste investigando fuera de España, ¿verdad? Sí, yo hice el doctorado aquí en España, en Córdoba, y después del doctorado estuve 4 años en Ecuador. Estuve trabajando allí en Ecuador, me fui como profe realmente a dar clases y también a trabajar en unos proyectos de investigación allí en Ecuador. ¿Y qué Y tal estuve fue? allí. ¿Cómo es la experiencia comparado con aquí, la investigación, la universidad? Pues mira, diferentes, ¿vale? Eran situaciones distintas, ¿no? Momentos de desarrollo distintos. Y en cuanto a la investigación, pues bueno, tenía la ventaja de que la zona donde yo estaba, que era la región costa, pues estaba menos investigada. ¿Por qué? Porque nosotros como biólogos dices, vas a Ecuador y todo el mundo piensa en dos cosas. O bien te vas a la parte de la Amazonía, ¿verdad? O bien piensas en la isla Galápagos. Pues bueno, a mí me tocó en una zona que no era ni una ni otra, que era la región costa, y para bien, pues había mucho por hacer, había mucho terreno por explorar porque no había mucho investigado, ¿no? Y eso pues era una ventaja, ¿no? Qué guapo. Al final, lo de que un investigador se haya ido fuera, ¿no? Tampoco es sorpresa. O sea, ahí estamos. Claro, eso es ley de vida, eso tienes que hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, Enoch, ¿algo más? ¿O pasamos Nada, ya con el tema? Que la verdad que vámonos al es. tema. Ya que he hablado de Ecuador y seguro que hablamos de la investigación también allí. Vamos a con el tema, ¿no? Venga. La fragmentación de hábitat es un concepto que en ecología se lleva estudiando un montón de tiempo, pero se lleva estudiando tanto y no se deja de investigar en ello, porque cada vez van saliendo avances que dices, ostras, ¿qué es lo importante? La relación especie-área, ¿qué es lo importante? El tamaño de los fragmentos, ¿qué es lo importante? La conectividad, ¿qué es lo importante? La suma de los fragmentos, ¿qué es lo importante? Las fronteras entre un ecosistema y el otro, ¿qué es lo importante? O sea, siempre en ecología se ha ido avanzando sobre el conocimiento de los ecosistemas fragmentados, pero es que además, por suerte o por desgracia, cada vez, bueno, mentira, por desgracia, cada vez tenemos ecosistemas más fragmentados. Entonces, si es un campo de estudio que se conoce poco, que es súper diverso, que hay que investigar un montón de cosas y encima cada vez tenemos ecosistemas más fragmentados, he dicho por suerte o por desgracia, porque es que si no estuviéramos fragmentados igual estarían, no estarían, o sea, por ese lado por suerte. Por suerte todavía quedan fragmentos de naturaleza en algunos sitios. Así que vamos a hablar un poquito hoy con José de eso, de fragmentación de hábitats. Lo primero, vamos a definir qué es un ecosistema fragmentado. Pues mira, has hecho una buena introducción antes de contestar a tu pregunta, ¿no? Y es que cuando uno habla de fragmentación habla de muchos conceptos ecológicos a la vez, ¿no? La fragmentación engloba a muchísimos conceptos y eso implica que sea pues, muy complejo definir cualquier proceso ecológico, ¿no? Relacionado con la fragmentación, ¿no? Pero si tuviéramos que resumir la fragmentación, o que es un hábitat fragmentado en una frase, diríamos dos cosas. Vamos a decir dos cosas, ¿no? Un hábitat que ha reducido su extensión, un hábitat que antes ocupaba la superficie y ahora ha reducido su superficie, y otra que ha sido dividido, digamos, en fragmentos más pequeños y por lo tanto ahora la conectividad se ha visto relativamente reducida, ¿no? Con respecto al hábitat original, ¿no? Así, en dos frases. Luego, a partir de aquí, todas las matices que quieras. Sí, mira, voy a poner yo dos ejemplos, que aquí como es un tema que conozco, voy a poner dos ejemplos de fragmentación típicos. Uno, un encinar muy grande que le mete una carretera por medio. Lo han fragmentado, lo han partido en dos. Otro, un encinar muy grande que la mitad a trozos lo labran para cultivar. Son como los dos ejemplos típicos de fragmentación así. Sí, Luego, sí, puede estar Madrid en medio, pero claro, ahí poco se puede hacer. Si hay una carretera o hay un cultivo, hay biodiversidad. Si lo partes por Madrid, pues, hombre, pues no, poco claro. más difíciles. Así a grandes rasgos, ¿no? Enoch. En principio, lo primero que se me viene a la cabeza es, si estamos fragmentando los ecosistemas, esto es malo. Obviamente. Pero ¿hasta qué punto es malo? Vale, pues sí, la verdad que es muy, muy buena observación, ¿no? ¿Es malo? Vamos a decir que en principio sí. Vamos a decir diciendo, vale, en principio sí. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? Porque estamos alterando un hábitat, ¿no? Porque era un hábitat más originario, ¿verdad?
lo que se conoce, ¿no?, como un hábitat más primario, ¿verdad? Estos ecosistemas que llamamos prístinos, y ahora pues lo hemos alterado. Entonces, en ese concepto es malo, ¿ok? Pero depende de cómo haya sido ese proceso de fragmentación, los efectos son totalmente distintos y nos podríamos encontrar, digamos, sorpresas y encontrar ciertos efectos positivos, ¿vale? Podríamos encontrarnos especies que antes no estaban en ese hábitat continuo y que ahora sí están en este hábitat fragmentado, por ejemplo, por mencionar una, ¿no? Entonces, hay que andarse con mucho cuidado también cuando uno decide, ¿no?, medir la fragmentación y sus efectos. Pero la observación en que tú has hecho a los científicos le ha afectado y nos afecta durante mucho tiempo, porque a veces tenemos ese preconcepto de que la fragmentación es negativa. Y parece que tenemos nuestra hipótesis establecida, que está bien, que tenemos nuestra hipótesis de investigación, que tenemos que tenerla, pero parece que ya tenemos la mira puesta en los efectos negativos y de la todo nuestro fragmentación. planteamiento va enfocado a mirar esos efectos negativos. Entonces, se intenta también ver si existen o no esos efectos positivos, que a veces, como digo, lo hay. Por eso he puesto antes dos ejemplos. El del campo agrícola entre medias es una fragmentación suave y que puede ser hasta positiva. El de la carretera o el de meter en medio una ciudad como Madrid, pues hombre, fragmentas. Si hay una autovía, pues la fragmentación eso no puede ser positivo por ningún lado, ¿sabes? Bueno, vamos a decir que no puede ser positivo, entre comillas, ¿no? Y luego está la fragmentación, campos agrícolas fragmentados, que son un mosaico, que eso, Enoch, la fragmentación es negativa. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, es positivo un ecosistema en mosaico? Joder, es un ecosistema fragmentado también. Y eso se ve como bueno. La misma palabra, ecosistema en mosaico bueno, ecosistema fragmentado malo. Y hablamos de lo mismo. Sí, sí, es verdad. De hecho, al hablar de un ecosistema fragmentado, podemos decir que hemos aumentado la heterogeneidad del hábitat, Claro. ¿no? Dependiendo, obviamente, de cómo se haya dado el proceso, ¿no?, de fragmentación. Pero puede dar lugar a un hábitat, como dices, en mosaico, que muchas veces defendemos como un hábitat heterogéneo, que puede albergar más biodiversidad pues, que otro tipo de hábitat más homogéneo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se haya dado esa fragmentación, de cómo haya quedado la matriz, de cómo haya quedado la conectividad en todos esos fragmentos, pues podemos encontrarnos esos efectos positivos que siempre, o casi siempre van vinculados, ¿no?, a un hábitat mosaico muy heterogéneo. Juan, este ejemplo que me has puesto tú antes. ¿Cuál? ¿Qué es mejor? Tener media España, vamos a poner de la meta oriental, ¿vale? Toda llena de bosque prístino, ¿vale? O ecosistemas prístinos, y la otra mitad, toda humanos, ciudades y esto. O la misma superficie distribuida en trozos por todo el territorio. ¿Qué es mejor? Aquí lo vemos, aquí creo que todo lo tendríamos claro que es mejor. Sí, eso es un debate que en ciencia se trata mucho, ¿no? Que en inglés es el land sharing, ¿no?, o land sparring, que sería como compartir la tierra, ¿no?, o digamos separar los usos de la tierra, ¿no? Que justo el ejemplo que usted habéis puesto, ¿no? Es decir, que habéis puesto vosotros. Separamos la mitad para producir alimentos, porque hay que producir alimentos, ¿verdad? Y necesitamos tierra agrícola, y la otra mitad la dedicamos a conservación, pero una conservación muy estricta, ¿no?, donde no permitimos ningún tipo de uso extractivo. O por el otro lado, en esas zonas agrícolas hacemos un tipo de manejo que favorezca a la fauna silvestre, que favorezca la biodiversidad, aunque produzcamos un poquito menos, ¿no? Y obviamente podríamos necesitar una superficie mayor, ¿no?, para cultivar, porque estamos tomando ciertas medidas que no son tan agresivas con el medio. Quizá eso penalice un poco la producción, pero favorece la biodiversidad, ¿no? Y ese es un debate que se genera mucho en la literatura científica cuando abordas este tema, porque hay que producir alimentos, eso es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia usamos? Bueno, pues lo mismo, pues habrá que ver situación a situación cuál es mejor, Eso ¿no? te iba a decir, no hay nada, o sea, no hay una verdad absoluta en cuanto a esto. Ya no, es que es mucho mejor hacerlo así, ¿no? Están como diferentes líneas de pensamiento, ¿no?, por así decirlo. Sí, claro. Y depende también del objetivo de conservación, ¿no?, y del ecosistema en cuestión, ¿verdad? Si, por ejemplo, pensamos en un olivar, ¿no?, un olivar típico de Jaén, de ahí de tu zona, ¿no?, antiguo, ¿no?, que tenga cientos de años. Oye, pues a lo mejor en ese olivar podrías tomar ciertas medidas
que no penalicen la producción, pero que sí favorezca la biodiversidad. Bueno, pues ahí estarías aplicando, ¿no? Esa estrategia del land sharing, ¿no? De compartir el uso de la tierra y la biodiversidad. Pero quizá a lo mejor si estamos pensando en el aceite de palma en la isla donde habitan los orangutanes, ¿no? Pues a lo mejor allí difícilmente podrías tener poblaciones, ¿no? En zonas con cierto uso extractivo, ¿no? Por mucho que tú siembres allí, pero que dejes árboles dispersos originales. Bueno, entonces ahí tienes que aplicar la otra estrategia, ¿no? No. Aquí, a partir de aquí siembra y a partir de aquí no siembras para que ese bosque, ¿no? Pues albergue todos los requisitos para ese tipo de especies. Claro que aquí la clave es la especie que quieres conservar. Hay especies que les va bien ese mosaico o con poquito se conservan y hay especies que mira, o tienen grandes zonas. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, a mí se me ocurre, y creo que va en relación a cosas que otras han investigado, que un felino, el lince, por ejemplo, el mosaico le puede ir bien. Ahora, a lo mejor al lobo o al oso necesitan ecosistemas más grandes para poder estar, ¿no? Sí, que quizás el lince ese mosaico va relacionado con el conejo, ¿no? Quizás, ¿no? Que el conejo le viene el mosaico y por extensión quizás al lince le venga bien el mosaico, ¿no? Y en el caso del oso, pues quizás necesita esas zonas más grandes, más inalteradas, para evitar también todas esas perturbaciones humanas, ¿no? Que siempre en los bosques fragmentados van a ser más altas. Y entonces, pues ahí tendremos que aplicar la política de intentar separar, ¿no? El uso de la tierra para tino agrícola con el uso de la tierra para conservación, ¿no? Vale. Has puesto un ejemplo que nos hemos ido. Has puesto un ejemplo en España. Guay. Has puesto un ejemplo en Borneo o donde sea. Claro, pero has puesto ejemplos de dos ecosistemas totalmente diferentes. Tanto en historia natural de cómo llega ese ecosistema a nuestros días, como en ecosistema per se. Unos son selvas. Tú has estado en Ecuador, que también son bastante ambientes bastante selváticos, frente a nuestros ambientes hiperantropizados de siempre. ¿Eso puede estar afectando o afecta más el tipo de animal que hay ahí? Porque claro, no sé. ¿Tiene que ver con el ecosistema también o más con la especie a conservar? Yo creo que las dos cosas, ¿verdad? Tiene que ver con el ecosistema y con la especie. Y también tiene que ver con lo que tú has dicho que es el punto de partida, ¿no? ¿Qué queremos conservar, ¿no? ¿Dónde ponemos el contador a cero? Por ejemplo, pues en España, en Europa, ¿cuándo ponemos el contador a cero? Hay, digamos, investigadores que consideran que tenemos que conservar lo que se parece o lo que se parecía más antes de la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Que cuando empezamos ya, ¿no? a transformar seriamente el paisaje. Y otros dicen que no, que habría que ponerlo bastante atrás, ¿no? Mucho antes de que el ser humano ya tuviera una huella, ¿no? Más importante. Y en el caso de, por ejemplo, de América, ¿no? De la zona del neotropical, pues igual hay investigadores que consideran que habría que poner el conteo a cero, pues cuando los europeos llegaron allí al continente americano y empezaron a transformar más seriamente, y otros pues incluso te dicen que no, que habría que ponerlo más atrás todavía, cuando los primeros homínidos llegaron a América y empezaron a extinguir la megafauna pues hace miles de años, ¿no? Entonces, siempre tenemos esa tesitura donde poner el contador a cero y qué queremos conservar, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro que en España mm, hay muchas especies que llevan viviendo muchos siglos, ¿no? En este tipo de ambientes como tú comentabas, ¿no? Y no tanto, ¿no? En ecosistemas tropicales donde viven en la selva, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podríamos establecer estrategias de conservación, como decía antes, por ejemplo, un olivar, que llevan cientos de años, ¿no? Produciéndose aceite, ¿no? En España, mientras que en los ecosistemas tropicales, pues quizás habría que fomentar la conservación, pues que siempre ha habido allí, ¿no? Que se va a hacer tropical. Vale, justamente viendo, me interesa que veamos las diferencias. En los ecosistemas que tenemos aquí, que estamos acostumbrados en España, más antropizados, más de conexión de usos de la tierra, ¿podríamos solventar los problemas que podemos encontrarnos aquí a través de la conexión de los diferentes, no sé, partes de ese ecosistema fragmentado? ¿Sería suficiente? Pues mira, sería suficiente, pero no para todas las especies. Los que defienden la estrategia, ¿no? del land sparing, ¿no? De separar un poco, ¿no? La defienden porque hay especies que por mucho land sharing que hagamos, por mucho acciones que hagamos para fomentar la vida silvestre, ¿no? En las zonas agrícolas, nunca la vamos a encontrar. No sé, me pongo por ejemplo el caso del buitre negro, ¿no? Típica especie aquí en la zona mediterránea que te anida
en zonas muy alejadas, ¿no? De carreteras, ¿no? De núcleos poblacionales, zonas de vegetación de mucha pendiente, en fin. Y yo puedo hacer todo lo que quiera, ¿no? En zonas agrícolas que difícilmente no voy a tener esta especie allí, ¿no? Entonces, hay investigadores que defienden que nunca debemos aplicar solo land share, porque hay especies que nunca van a habitar en este tipo de hábitat, por mucho que nos empeñemos. Pero eso sí, hay experiencias que dicen que en zonas agrícolas podemos aplicar muchas medidas y fomentar muchísimo la biodiversidad. No perdamos de vista que las zonas agrícolas, la mayoría son zonas agrícolas porque son zonas muy productivas, ¿no? Entonces, es ayudar un poquito a la fauna, a la flora en ese tipo de zonas muy productivas, oye, pues suele tener efectos muy buenos, ¿no? Claro, si es que si hay plantado trigo es porque eso produce. Claro. Vale, o sea que a lo mejor aquí tenemos que irnos más a estrategias mixtas, a zonas, pues oye, si ya tenemos una zona conservada, a lo mejor hay que seguir aplicando esfuerzos o este tipo de cosas y conectar otras, vale. ¿Y en América? ¿Cómo lo has visto tú allí? Claro, pues mira, en América, allí concretamente, ¿no? Donde estuve en Ecuador, pues como ecosistema tropical, es un ecosistema súper diverso, ¿no? Y a la vez súper complejo, ¿no? Pues eso va de la mano, ¿no? Y allí lo que sí es verdad es que hay como una zona, digamos, que todo el mundo tiene claro que hay que es conservarla, ¿no? Que sería la amazónica, ¿no? Pero claro, yo creo, bueno, punto de vista que claro, que todo el mundo lo ve porque compara la selva amazónica con otro tipo de bosque tropical y oye, el bosque tropical que no es amazónico, pues parece que es menos biodiverso, que es menos importante, ¿no? Pero claro, eso con a lo mejor la vista de alguien que está acostumbrado a la selva amazónica, pero viene de la España seca mediterránea, ¿no? Y vas, y vas allí y encuentras esa gran diversidad, aunque sea en un bosque tropical, pero no amazónico, que dices, oye, ¿cómo no vas a conservar esto? Como no, esto no hay que estudiarlo, como no hace la pena, ¿no? Pero claro, también ha sido una zona que se ha fragmentado, se ha deforestado muchísimo en las últimas décadas y ahora hay que ver el punto en el que estamos. Entonces, vale, en el punto en el que estamos, hay que ver lo que ha quedado, lo que tenemos y valorarlo y ver qué medidas correctoras se pueden aplicar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiarlo y una de las cositas que hicimos por ahí y que estamos siguiendo haciendo es estudiar la biodiversidad que hay, porque como siempre se dice en conservación, si tú no conoces, no lo valoras, y si no lo valoras, no lo No lo conservas, conservas. ¿no? Pues entonces en esos paisajes muy fragmentados, que a lo mejor si lo comparamos con otros bosques tropicales primarios, pues obviamente no van a tener la misma, digamos, biodiversidad o no van a tener la misma servicio ecosistémico o distintos procesos ecológicos más complejos, pues merece la pena desde el punto de vista conservacionista, ¿no? Vale, entonces, por lo que yo estoy entendiendo, y volvemos otra vez a dar la vuelta que es lo mismo, es que quizá en España o en Europa la fauna lleva muchos años evolucionando con una fragmentación laxa, por así decirlo, y claro, y a lo mejor están más acostumbradas a estos ecosistemas de mosaico, y allí no. O sea, tú bien lo has dicho, aquí cuando has hablado de España decías, muchas especies le viene bien esta fragmentación, y cuando has hablado de Ecuador has dicho, los bosques fragmentados Mm. tienen menos biodiversidad. Y aquí es casi al revés. Aquí lo has dicho, aquí los ecosistemas fragmentados suelen ser los más diversos. Claro, quizá tenga que ver esa historia evolutiva de una fauna frente a otra, o de que allí donde está fragmentado es que está hiperfragmentado. O sea, claro, es que aquí a lo mejor quitas un encinar, que muchas veces son ecosistemas ya de por sí heterogéneos, dispersos, depende en qué zonas, no son bosques cerrados, ni mucho menos, sobre todo en la España más seca. Claro, allí es que cuando quita la selva claro, es que pasa de tener unos bosques maravillosos a tener nada. Claro, ¿qué le afecta más, la historia evolutiva o ese cambio tan grande a nivel ecosistémico que igual en Europa no es tan grande? Claro, yo creo que es ese cambio brusco yo que comentaba, ¿no? Ese cambio tan brusco que hay entre lo que es un bosque tropical, con toda la complejidad estructural que tiene, ¿no? Un bosque tropical, pasar de eso a una zona, ¿no? Un pastizal, por ejemplo, para el ganado, ¿no? O un cultivo Que es que no se me ocurre nadie de que pueda maíz, ¿no? Claro, convivir. ahí difícilmente eso es. Luego, lo comentaba aquí en Europa, Bueno, Europa, más en España, porque en Europa sí, arriba, no, más el Mediterráneo sí, me refiero. más el Mediterráneo. Claro, hay por ahí algunos autores que defienden esa coevolución que tú que acabas de comentar, ¿no? Esa coevolución entre, bueno, pues los paisajes humanizados, ¿no? Y la especie. Pero bueno, coevolución hay entre comillas, ¿no? Porque bueno, al final no, hay gente que defiende que eso no,
vamos, los siglos que llevamos no son suficientes, ¿no? Para hablar de coevolución y otros, bueno, cada uno ya decide, ¿no? Y otra gente habla de que realmente a veces hemos sustituido el hábitat natural de la especie por hábitat, digamos, antropozizado, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, dice, las aves esteparias, ¿no? En España están en la zona cerealística. Vale, pero ¿están en zona cerealística porque han coevolucionado con la zona cerealística o porque su O porque hábitat no les queda originario otra. de pastos naturales no lo tienen y no le ha quedado otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que poner un poco sobre la mesa las dos opciones, ¿no? Y ver. Pero sí es verdad que yo creo que esos cambios tan bruscos, ¿no? Que hay entre una selva tropical y una zona de pastizal, ¿no? O un maizal, comparado, ¿no? Con ese cambio menor que hay aquí, ¿no? En España mediterránea, ¿no? Entre las zonas originarias, ¿no? Que siempre ha habido pastoreo de alguna u otra manera, ¿no? Y una zona agrícola no muy intensificada, ¿no? Bien mosaico. Las diferencias son menores. Estaba pensando, claro, en las investigaciones y en el artículo de Conversation que habíamos visto, que dejaremos en las notas del programa, ¿cómo valoráis toda esta biodiversidad? Porque digamos que esto tampoco es trivial. No, ¿Cómo lo que va. hacéis para sacar esos datos y para daros cuenta de cómo se producen estas diferencias? Joder, no, espera. O sea, le habíamos dicho que no íbamos a entrar en ecología duro y ahora le preguntas que cómo se calcula la biodiversidad. No, pero es que quiero que me diga que hacen fotos. Eso sí que es... Sí, sí, sí. o sea, cuéntanos sin entrar mucho en numeritos porque si no... No, va a ser sencillo. Vamos a hacer, no, bueno, no. No vamos a hablar de los cálculos de cómo se calcula la fermentación, ¿no? Que ya de por sí hay muchas fórmulas que eso te da una idea del poco consenso que hay y lo de lo complejo que es, ¿no? Pero nosotros lo que hicimos allí fue con cámaras trampa, ¿no? Que ya todo el mundo hoy en día conoce, ¿no? La ubicamos en una serie de bosques fragmentados, ¿de acuerdo? Una serie de bosques fragmentados para detectar qué especies de mamíferos habitaban en esos bosques fragmentados que estaban en una matriz pues, de uso agropecuario, ¿no? Como digo, cultivos, pastizales para el ganado y demás. Entonces, seleccionamos una serie de bosques donde vamos a ubicar las cámaras, las dejamos allí una serie de semanas y entonces luego relacionamos la fotografía, la especie que detecta las cámaras trampas, pues con las características que tienen, digamos, que tienen los parches fragmentados, ¿no? Y luego eso, aunque sea modo descriptivo, lo comparamos con datos que existen en la zona de hábitats conservados, ¿vale? Que forman parte de la red de espacios naturales protegidos, para ver un poco a nivel, aunque sea de especies, de oye, qué especies están en esa zona, digamos, mejor conservada y protegida y qué especies están y no están en esta zona, digamos, más transformada, ¿no? Al final, con el objetivo sobre todo final, decir, oye, que es que esto que ha quedado aquí en estos fragmentos, pues no difiere en gran medida de lo que hay en zonas en zonas bien conservadas, ¿no? Y de hecho, algo que también defienden, ¿no? Que quieren ver, o que abogan más por el efecto positivo de la fermentación, es que no tenemos por qué darle menor valor a muchos pequeños fragmentos de bosque, ¿vale? En comparación con un único, digamos, parche continuo muy grande, ¿no? Obviamente eso tiene muchas matices, ¿no? Y habrá procesos ecológicos que en uno lo podamos obtener y en otro no. Pero llegado a una situación de que está muy fermentado, si ya hemos llegado a esta situación, ya todo aquí para atrás ya, pues bueno, pues se ha hecho y ya está. Vamos a darle valor a esos bosques, ¿no? Y eso fue un poquito el objetivo también del trabajo, que saber cuáles son las especies que son capaces de persistir en estos bosques y cuáles no, ¿no? Y tener ese punto de comparativa pues, con las zonas mejores conservadas, ¿no? ¿Y había algunas especies que directamente no se encontraban o más o menos? Sí, había algunas especies que difícilmente la encontramos en este tipo de bosque y bueno, pues algunas eran esperables, ¿no? Porque son especies pues, que tienen una necesidad de mayor área de campeo, ¿no? Y mayor hábitat continuo. Luego, siempre especies grandes que suelen causar conflictos, ¿no? Por ejemplo, el puma, ¿no? O el jaguar, conflictos con humanos, ¿no? Por el tema mejor de la ganadería, pues, por la caza del humano, ¿no? Eso es bidireccional, ¿no? La caza, ¿no? del humano, la persecución humana, pues son especies que difícilmente vamos a encontrar en estos parches, ¿no? No nos olvidamos que estamos hablando de grandes mamíferos y casi allí en esa zona, casi todo felinos, ¿no? Sí, claro, hay dos grandes felinos que son el puma
y el jaguar, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene sus presas grandes, ¿no? Que también necesitan sus requerimientos de hábitat también más grandes, ¿no? Que son algunas especies de venados que hay allí, de cérvidos, bueno, y otras especies también como los pecarí, ¿no? Que son parientes de nuestro jabalí, digamos. Oye, y allí también pasa como que yo que escucho a gente de fototampeo aquí, que os desaparecían las cámaras o... Pues mira, tengo que decir que todo el mundo me lo advertía. ¿Qué hago? No hago la investigación, ya está, me doy por vencido antes de empezar. Y no, de todos los sitios a los que fui, solo me robaron 2 cámaras, que eso y nada es lo mismo, ¿no? Entonces yo muy contento con eso. Además, eran zonas intencionalmente cerca de carreteras, ¿no? De pueblos, de pequeñas comunidades, que bueno, era muy probable que estuvieran por allí las vieron, pero por suerte no me robaron muchas, solo 2, eso no es nada. Y claro, creo que también habéis seguido métodos parecidos o habéis seguido utilizando fototampeo también aquí en España. Sí, sí, claro. Un poco también con lo mismo, con la idea de realzar la importancia que tienen pues, los ambientes humanizados para muchas especies, ¿no? Entonces, en zonas por ejemplo, de olivar, típica de aquí de Andalucía, con casi ningún remanente de vegetación natural, hemos colocado cámaras trampa y bueno, pues te encuentras sorpresas, ¿no? Te encuentras pues, que tejones, garduñas, turones, meloncillos, zorros, ¿verdad? Y están habitando en las zonas agrícolas y, ¿no? Pues, ¿cuánta superficie agrícola hay en España? Pues imagínate, ¿no? Entonces, estudiarlas pues merece su atención, ¿no? Y conservarlas, ¿no? ¿Y tú crees que eso es porque no se ha estudiado lo suficiente o porque les hemos dado por perdidos y de repente nos hemos dado cuenta de que no estábamos midiendo en los sitios adecuados? O... Yo creo que la mezcla de las dos cosas, ¿verdad? Yo creo que, Vale. que no han sido zonas que tradicionalmente no se han investigado, ¿no? Realmente uno cuando quiere estudiar carnívoros, pues se va a zonas forestales, ¿no? Y si puede ser Doñana, pues mejor todavía, ¿verdad? Y muchas veces no nos vamos a estas zonas, ¿no? Se lo dices Entonces, a uno que hizo la tesis en taludes de carretera, ¿sabes? De ecología. Que hay sitios feos para investigar, venga, pues en los taludes de las carreteras, venga, ahí voy yo. Entonces, ¿hay sitios más feos? No, no hay. Pues ahí estuve haciendo la no lo tesis. sé, habría que pensarlo, ¿eh? No, pero Bueno, claro, hay gente esto que ha también me hecho... lleva Sí, a otro concepto también para la fragmentación. La gente, claro, la gente entiende la fragmentación. Yo esto sí que quiero que también que se lo oigan claro del programa, ¿no? Creo que aquí los tres lo tenemos claro, o por lo menos nosotros que somos biólogos, ecólogos, lo tenemos más claro, que no es veo una foto, veo una mancha de vegetación, veo una mancha de cultivo y esta es la fragmentación. Habrá para algunas especies que el bueno es el cultivo y lo malo es el bosque, la mancha de bosque en foto. Y habrá especies que lo bueno es las lindes. Y habrá especies que ese ecosistema no está fragmentado. Estoy pensando en una imperial, una águila imperial. Dirá, sí, para ella no es fragmentación que haya cultivos al lado de... no, vaya, la fragmentación puede ser que haya, como en Sí, Jaén, sabes. hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de olivo. Eso es una fragmentación por imperial. Pero una zona de cultivos con encinas, con algo de olivar, para un imperial, eso no es fragmentación. O sea, que nos pongamos ejemplo. Y a lo mejor para un lobo es una fragmentación alta y para un oso es una fragmentación infranqueable. Por ponernos en 3 ejemplos así paradigmáticos sí. en España. O sea, que la fragmentación depende también de la especie con la que lo estés mirando. Efectivamente, me parece una reflexión muy buena y de hecho voy a aprovecharla porque has definido sin quererlo, porque las zonas, digamos, transformadas, heterogéneas, mosaicos, son más biodiversas que a lo mejor una zona única habitada por un único tipo de hábitat, que sea más natural, ¿no? Porque como decía, dice, hay especies que para ellas la fermentación puede ser buena porque la vamos a encontrar en el borde y en la zona de cultivo. Y hay especies que vamos a encontrar todo lo contrario en el bosque. Entonces, si tienes una zona muy compleja espacialmente, muy heterogénea, que te permita que ambos tipos de especies, digamos, coexistan, pues eso va a ser más diverso que una zona que no tiene esa diversidad de hábitats. Entonces, por eso hay ciertos argumentos, no a favor de la fragmentación, de fragmentar los hábitats, no, sino a favor de conservar aquellos hábitats que ya están fragmentados, pues vamos a dotarlo de la mayor conectividad posible,
de darle la mayor complejidad estructural posible, distribución espacial compleja para que sean biodiversos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en español, porque tú acabas de decir, dice, hay especies que van a estar en los cultivos y no en el bosque. Conejo y perdiz, dos especies presas de muchísimos depredadores, ¿no? Van a estar en el borde, como has dicho, y probablemente en los cultivos a zonas abiertas. Difícilmente vamos a tener, ¿no? En zonas de bosque cerrado y tal. Entonces, bueno, pues fíjate, ahí tiene un ejemplo. Enoch, que te veo con Estaba- ganas. sí, es que estaba. Claro, que estaba pensando para el que ahora se plantee, decir, vale, la foto que tenemos actual en España es esta. ¿Ahora qué nos ponemos a hacer? No es nada fácil. No, no lo es. No lo es. De hecho, eh, gran parte de la superficie conservada, ¿no? En España, en cuanto que está dentro de espacios naturales protegidos, son zonas de un cierto uso, ¿no? Un ganadero o agrícola. Es decir, que en España, digamos, por cuestiones de coyunturales que hemos llegado a esta situación, pues muchos de esos diseños de esas áreas protegidas, pues se ha tenido en cuenta, ¿no? Ese tipo de hábitat, ese tipo de zonas, porque bajo un cierto manejo, pues son importantes, ¿no? Para la biodiversidad. Aparte que, bueno, que no teníamos otra casi, ¿no? Pero cuando pones, claro, No, no, aquí o conservas montañas o conservas zonas alteradas. No hay otra opción. sí, no hay más, es verdad. Entonces, claro. Entonces, depende de la escala que te muevas, dices, claro, me muevo a nivel de comunidad autónoma, que son las que tienen competencias de este tipo. Bueno, pues tienes que decir cuál zona conservas o no. Pero si te vas a escala nacional, pues dices, oye, tú dices, ¿qué conservo? ¿Pirineos y cordillera, y cordillera Cantábrica? No, pues entonces tienes que hacer este tipo de estrategia. Vale, pues no sé, Enoch, si quieres algo más o vamos a ir terminando, porque yo creo que le hemos dado un repaso. No hemos entrado en profundidad al tema de fragmentación, pero creo que sí que le hemos dado un repaso bastante grande a lo que es la fragmentación de hábitats. En España, antes de por irnos, ¿en qué situación estamos? ¿En que cada vez vamos a estar más fragmentados o cada vez menos? Porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, la masa forestal española. Y aquí vuelvo a lo mismo. Que haya un bosque no quiere decir que no esté fragmentado. O sea, puede ser que un bosque sea fragmentación, o incluso hay bosques que son una mierda y que fragmentan más que a lo mejor un campo de cultivo. ¿Vale? Pero estamos en una situación en la que vamos a más fragmentación, a menos fragmentación, porque claro, ahí está aumentando la masa forestal con temas de reforestaciones, pero por otro lado están aumentando los grandes cultivos, los grandes latifundios en general. Porque, joder, Jaén hace 40 años no era el olival que es ahora. Claro, ¿hacia dónde vamos? Pues, yo creo que ha respondido a la pregunta, ¿no? Creo que tú solo. Yo creo que vamos a eso, vamos a una tecnificación de la agricultura, de acuerdo, que a una intensificación, y donde no se va a intensificar la agricultura, pues va a aumentar la masa forestal. Y Entonces, abandono rural también, claro. claro, el abandono rural, efectivamente. Entonces, yo creo que vamos a esa dicotomía, ¿no? De zonas forestales, vamos a llamarlo así, ¿no? De zonas agrícolas. Y agrícolas más Habrá que ver. intensivas y forestales. ¿Y eso es bueno o es malo, desde tu punto de vista? ¿Qué opinión pura y duro? Opinión pura y dura. No, pues, yo creo que extremos son malos, ¿vale? Yo creo que perder la zona mixta, compleja, heterogénea, ¿de acuerdo? No debería y tendría beneficios, pero hay que ver, hay que ver. Hay que Hacer sus ver de aquí quinientas. a 50, 60 años qué pasa, ¿no? Pero sí, Sí, no es fácil, no es fácil, no es no es fácil. La fácil. verdad que No va. hay algo a mí que me gusta, que es fomentar la interconexión de los diferentes ecosistemas. Lo voy a poner en general. No digo unos ni otros, ni conservados ni no conservados. Simplemente interconexión. Ujú. Sí, efectivamente. De hecho, muchos dicen que la conectividad es la clave. Hay fragmentación, pero siempre que haya conectividad, los efectos negativos de la fragmentación pues se diluyen un poquito. Bueno, otro día entramos en el tema de conectividad. ¿Por qué hay que conectividad? Porque lo que para una especie puede ser una autovía de conectividad, para otra puede ser por ahí no paso ni harto vino. Efectivamente. Que se lo diga, por ejemplo, al anfibio. Por dar un ejemplo. No, pobrecito la capacidad de dispersión que tienen y lo que les puede afectar una carretera. Claro. 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 O sea, sí, o las carreteras que hay por tema de fragmentación, el típico paso verde por encima de la carretera, que es muy llamativo, pero muchas especies no se meten por ahí, porque dices, joder, o sea, no se meten por ahí.
para una mariposa le viene de lujo y a lo mejor para otras especies no se van a meter nunca. Y se van a meter más por otro sitio que no contamos. Pero temas de fragmentación, a otro programa. Vale. Muy bien, José. Pues no sé si nos quieres contar algo más o por lo menos decir si alguien de nuestros oyentes te quiere buscar, si estás en redes y que te busquen, que tienen que ir a la Universidad de Córdoba a invitarte a un café o... Pues si quieren venir a tomar un café, pues bueno, no lo voy a decir que no, ¿no? Pero bueno, sí, vamos, me pueden buscar. No soy muy activo en Twitter, la verdad. De hecho, me da hasta vergüenza decirlo, pero no tenía Twitter hasta hace 6 meses. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, lo estoy usando con un poquito más de formalidad, si quieren. Entonces sí, por ahí me pueden buscar y como Pepe Guerrero, que todo el mundo al final me conoce como Pepe. En cuanto nos tomamos un café, ya soy Pepe. Entonces... Para habernos lo dicho y nosotros Pepe desde el principio, ¿eh? O sea, le buscáis en Twitter Pepe Guerre y ahí aparece. Sí, creo que sí. Ahí está. Entonces cualquier cosa, pues estamos en contacto. Genial. Vale, pues genial. Pues muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado y hasta la próxima. Muchas gracias, Pepe. Me ha gustado mucho. Hasta la otra. luego. Hasta luego. Pues vamos con la sección de Heinova, que ha empezado el año y tenemos que felicitar el año. Lo primero a Luis, muy feliz año, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz año, chicos. ¿Cómo vamos? Y hoy vamos con una cosa rara que no solemos hacer nunca, porque estos, ya sabéis por qué no se hace nunca, se hace una vez al año como mucho, pero que a la gente le suele gustar bastante. Estas cosas que vamos a hablar hoy a la gente le gustan bastante. Enoch, ¿de qué vamos a hablar? A ver, Luis, ¿qué tal ha ido este 2022 en Heinova? Que me da que habéis estado corriendo todo el año, me parece, ¿eh? Madre mía. Sí. Bueno, a ver, el 2022 ha sido otro año más en el que hemos ido creciendo, en el que podemos estar contentos por la cantidad de proyectos que hemos llegado a hacer y las licitaciones que hemos conseguido, que la verdad es que tenemos un porcentaje de éxito bastante elevado. Y sobre todo yo estoy muy contento por las nuevas relaciones que cada vez se van consolidando con nuevos equipos de trabajo que nos permiten pues acceder o llegar a nuevos proyectos más interesantes cada vez y sobre todo enriquecernos de diferentes formas y perspectivas del territorio y ver el desarrollo de la actividad que estamos desarrollando entre Heinova. Oye, Luis, una cosa que has dicho, tenemos un porcentaje de consecución de licitaciones bastante alto. ¿Puedes decir más o menos en qué porcentaje estáis? Para que la gente diga, hostias, ¿qué es alto? ¿Alto es un 20? ¿Es un 70? Vamos a poner que lo normal es cuando empiezas lo vas a pasar mal, sobre todo al principio, a no ser que tires los precios bastante, ¿vale? Llegar a un 5% de 5 o un 10% está cuando se empieza bien. Cuando ya estás trabajando, llevas años, yo creo que entre el 20 y el 40 es una buena nota. Ajá. Pero es que este año hemos llegado a un 60% de proyectos de adjudicación. Muy bien, ¿eh? Eso quiere decir que cada vez elegimos mejor los proyectos a los que nos queremos presentar, que los preparamos mejor. Eso iba a decir también, ahí también hay parte de, oye, habéis elegido mejor los proyectos, porque al final... Sí, pero hay que dedicarle mucho tiempo, ¿eh? Hay adjudicaciones que van pura y duras al precio, hay licitaciones que van así, pero hay otras que las que nos hemos currado mucho las memorias, que nos hemos currado mucho los equipos, que se trabaja muy bien en formar y en estructurar o planificar todo lo que es el trabajo que hay que hacer durante los días que te dan para el desarrollo de la oferta. Y la verdad es que estamos bastante contentos por la cantidad de proyectos que hemos conseguido. La verdad es que prácticamente por todo el territorio pues hemos conseguido con Manuel Borovio, por ejemplo, trabajar o ayudarles con lo de la Antega, la licitación que ganaron de Antega, de plataforma inteligente de Galicia, con Manuel Borovio también unos planes territoriales, el plan territorial de Riberas del Duero. Eso de los planes territoriales nos los tienes que explicar luego. Pero es otro vale. día.
Sí, nos han adjudicado otro, pero todavía no está firmado, pues así no está formalizado, así que bueno, ya daremos la noticia Cuando más toque. adelante. Con otros equipos también que llevamos en Valencia, pues otros planes generales, como el de Catarroja, bastante interesantes. Oye, y el equipo habéis ampliado, porque yo lo sé que habéis metido más gente en el equipo. Sí, claro, pues para dar cobertura a todo esto hemos ampliado, además hemos tenido alguna baja que otra, y esto nos obliga también a replantearnos todo. Pero sí, hemos ampliado y tenemos previsión de seguir ampliando este año por proyectos que hay que empezar a trabajar y que... Ojo la exclusiva de Luis. Si queréis trabajar en Genova, acaba de decir que van a contratar. Pronto van a contratar. Veremos a ver qué perfiles contratan, pero van a contratar, ¿eh? O sea, que pendientes que van a contratar. Sí, contrataré, pero será seguramente en Pamplona, Navarra, igual que la última licitación. Ya tengo además de la última vez que estuvimos revisando currículos y contratando, ya tengo fichadas unas cuantas personas que la verdad es que les dije que contaría con ellos más adelante en cuanto tuviera, y creo que voy a tener la oportunidad de trabajar con ellos. Interesante. Pero bueno, hay que verlo con todo. Nos han dado también el estudio del casco histórico de Córdoba, el plan de gestión del casco histórico de Córdoba, junto a otros colaboradores. O colaboraremos, por ejemplo, también en el plan general de Ronda con GR Arquitectos, que es una de las principales. Ronda, si no lo conoce, ¿no? Que ahí no ha dicho que guapo, también te digo que guapo. Fotos sí, bastante, ¿eh? Sí, ahí estamos haciendo cosas por toda la parte de cartografía digital, el visor y toda esa parte la vamos a llevar nosotros. Y bueno, pues eso, muy contentos realmente con la cantidad de proyectos que en temas de territoriales que estamos llevando, los nuevos, nuevos equipos con los que empezamos a trabajar, y después evidentemente los proyectitos más pequeños, planes parciales, estudios de detalles que después se van haciendo poco a poco. Y que bueno, que son más pequeñitas y que te van directamente. Oye, y para el 2023, mira, yo voy a decir una cosa que vamos a hacer que tiene que ver con comunicación, pero igual a la gente que nos escucha le mola. Vamos a arrancar con Genova, digo vamos porque va a estar yo, va a estar Luis y más gente de Genova, unas tertulias. Unas tertulias que, oye, unas tertulias de territorio Genova. Vamos a hablar de territorio en general con los diferentes colaboradores que Luis va teniendo en diferentes proyectos. Y creo que van a estar chulas, unas tertulias donde la gente incluso va a poder preguntar, preguntar de los temas que tratemos, diferentes temas. Y oye, si no seguís el canal de YouTube de Genova o en LinkedIn, creo que también va a estar en modo podcast. Digo creo porque va a salir a principios de febrero, pero todavía estamos dándole forma a todo. Oye, ya os iremos contando, pero estar pendientes que ahí va a estar chulo y vamos a hablar bastante de estos temas en profundidad, de temas territoriales. Sí, la verdad es que no sé cómo me dejaste liar. Pero bueno, ahí siempre es algo que me interesa, poder hablar con gente, encontrar opiniones y pareceres sobre todo lo que es la perspectiva territorial y ambiental dentro del mundo geográfico, ¿vale? Dentro de la geografía, dentro de las diferentes áreas en las que nos movemos los geógrafos. Y es interesante porque realmente vamos a tocar todas estas disciplinas, ¿no? Desde la parte de desarrollo de software a la parte de SIG a cualquier tema urbanístico, tema ambiental, tema sociodemográfico, tema político. Y vamos a responder las dudas de la gente ahí, incluso en directo. Que vamos a responder hasta las dudas de la gente en directo. Sí, de eso se va a tratar, claro, evidentemente. ¿Vale? Poder intentar interactuar con la gente y plantear no hacer un podcast. O sí, igual también está en formato podcast. Estamos hablando de tweets, ¿no? Eso todavía no lo sabes. Pero hace algo así, algo parecido. Sí. Bueno, ya hemos dicho que igual contrata gente, que vamos a hacer una nueva tertulia sobre territorio y alguna cosa más del 2023 que digas, ostras, y esto también vamos a estar aquí. Seguro que estáis preparando algo. ¿Que quieras decirnos o que puedas decirnos? No puedo decir nada más. Porque vosotros no sois una empresa de estas de rondas de inversión de startup, ¿no? Que hay mucha gente. No. Mira, hay una cosa que aprendí cuando tenía mi anterior empresa y con todos los problemas que tuvimos en la depresión del 2008, pues realmente fue la de los bancos y todo lo que sea capital que tenga de esa forma, en la que tengas que después devolver ese dinero. Cuanto más lejos mejor.
de lejos. Hombre, a ver, es una herramienta y hay que saber utilizarla y que evidentemente si tienes los números y te salen los números, pues puedes utilizarla, pero realmente siempre hemos preferido desde la asociación GeoInnova, y evidentemente esta cultura se ha trascendido a lo que es la spin-off, ¿no? La SL de GeoInnova como sociedad limitada, pues es la de tener a los bancos como herramientas de gestión de dinero, ¿no? De, bueno, pues aquí te pago, aquí te cobro, ya está. Ya no, sin pólizas, sin ningún tipo de préstamos ni nada por el estilo. Te deja dormir. Ahí estamos contigo a tope. A tope, Luis. Ahí nosotros igual. Inversores y demás, fuera. Bueno, y tenemos máster también, ¿no? Que empieza dentro de poquito. Ya bueno, pero el máster empieza ya. ¿No? La parte, bueno, el segundo año del sistema de código abierto ya ha empezado. Súper ilusionados. Ha hecho una reactualización de toda la parte de Python. Se ha trabajado muy bien todo lo que se ha hecho en 3D. La verdad es que la gente que nos está escribiendo que les ha gustado, que les ha encantado el primer año. Así que la verdad es que estamos muy contentos con el máster. Sí que notamos que, bueno, pues que son fechas complicadas, el miedo que haya inversión, la nueva formación, después de haber salido también de la pandemia, y esto no es algo que, bueno, es algo común en general. Yo creo que realmente la formación baja un poco en ese sentido, porque respecto a las tendencias que estamos teniendo antes, yo creo que ahora estamos otra vez en época de 2019, una cosa así. Entonces, pero contentos. Bueno, nosotros siempre hemos funcionado con la formación por debajo, llevamos más de 10 años trabajando en formación y estamos muy contentos con el trabajo que se está desarrollando. Sí, la verdad. los máster que dicen, ¿no? Esto en principio será el 24 de enero, si no me estoy equivocando, que estamos ganando un poquito de antelación. Todavía se pueden apuntar. Para el máster profesional ya ha empezado, pero hay plazas todavía, si alguien se quiere apuntar a la última hora puede. Y el de código abierto es a principios de febrero también, que no sé si las he hecho. El máster profesional todavía no ha empezado, ¿no? No, todavía no ha empezado ninguno. Lo que ha empezado es el segundo año del código abierto, que empezaba ya. Bueno, ya veremos. De todas formas, si queréis hacer un máster, no os entretengáis. Escribir rápido a GeoInnova porque empiezan ya. Si no han empezado, empiezan ya. O sea que es el momento, cualquiera de los dos másteres. Lo de grabar con antelación tiene su gracia, ¿eh? ¿El qué? Que grabar con antelación tiene su gracia. Bueno, Luis, pues nada, te esperamos en la siguiente. Y el conocimiento que tengo yo para estas cosas. Sí, es que los calendarios son difíciles muchas veces de saber exactamente qué día. Claro. Pues nada, Luis. Muchas gracias, Luis. Venga, chicos. Buen año. Te recordamos que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, vámonos. Mira, me da pena. Mira, el año pasado cuando escuchaba esta sintonía el año pasado, que grabamos también al final de año muchos seguidos, por si mi peque nacía, yo llegaba a estas canciones y ya era como, venga, otro acabado, venga, vamos, otro acabado. Y ahora es como, venga, ya estamos en el final del programa, pero estoy deseando que llegue mañana para grabar el siguiente. Efectivamente, mañana grabamos, ¿no? Pues muy bien, pues venga. Oye, déjame que te recomiende un podcast y ya nos vamos. Venga, va, recomiéndame. Uno que ya te he recomendado más veces, pero es que acaba de llegar a Podcastidae y, hombre, tenemos que recomendarlo. Hombre, y sobre todo habiendo dicho Pepe a lo que se quería dedicar. Pues tenemos aquí el Guardabosques Wild Podcast de Laura y Francesco, que igual los conocéis porque antes han cambiado de nombre, ahora con la temporada nueva, que han venido a Podcastidae. Antes eran La Madriguera Wild Podcast y ahora es el Guardabosques Wild Podcast. Así que escuchadles, que está muy guay y tienen unos episodios muy chulos, muy entretenidos, muy recomendables. Pues nada, pues ya está, ¿no? Yo los escucharé también. Yo los escucharé, me lo recomendaste si no lo había escuchado, pero ahora ya lo voy a escuchar sin duda. Bueno, nos vamos.
Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y como siempre digo, nos puedes dejar comentarios, recompartirnos en redes sociales, lo que tú quieras. O sea, cuanto más nos compartas, más gente nos escucha, pues más ilusión nos va a hacer. Eso es así. Y más contento va a estar Genova con nosotros y más va a patrocinar. Y a más gente vamos a llegar, que es para lo que hacemos en estos podcasts. Así que nada, compártenos. Pues compártenos, coméntanos, mándanos mensajes por donde quieras, que estamos en todas las redes sociales, ya sabéis. Y nada. Muchas gracias. Te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós. Ah, se me olvidaba. Tenemos 2 ofertas de empleo súper buenas de Coproima en Albacete. De técnico ambiental para realización de inventarios ambientales, seguimientos de instalaciones renovables, seguimientos específicos de avifauna y quirópteros, informes y memorias ambientales, y otra de consultor ambiental, más de redacción de documentos y memorias, asesoramiento en gestión de residuos, presentación y seguimiento de proyectos a la administración, etc. Si das el perfil, no lo dudes, trabajamediambiente.com.